Bueno, estos son los primeros conceptos que vamos a recordar para el inicio. Acá decimos un conductor rectilíneo, o sea, imagínense ustedes un pedazo de alambre sumergido en un campo magnético B, lo movemos cortando línea de fuerza. Si eso sucede, en los extremos del conductor aparece una diferencia potencial y lo denominamos fuerza electromotriz inducida. Inducida porque es inducida, no es propia. El valor de esa fuerza electromotriz inducida, según cuando veíamos física, es V por L, por mu, por H, por el seno del ángulo. H era la excitación magnética, mu la permeabilidad magnética y V la velocidad lineal del conductor. Entonces, si nosotros vamos a empezar con B, nosotros movemos más rápido el conductor dentro del campo magnético. Si esa velocidad es mayor, hace que la fuerza electromotriz sea mayor. Son directamente proporcionales. Si el largo del conductor es más grande, tiene más centímetros de largo, también tenemos una FEM más grande. Mu es constante, o sea que no podemos hablar mucho. H es la intensidad de campo, ¿no? La excitación magnética, que si es más alta excitación, vamos a tener una fuerza electromotriz mayor. Luego está una constante que es el seno del alfa. El seno es cómo corta el cable. Si ese cablecito o alambre lo corta bien a 90 grados o no. Tenemos que acordarnos que mu por H era igual a B, inducción magnética larga, en campo, ¿cierto? Entonces se puede expresar de las dos formas que están acá, la expresión de la fuerza electromotriz inducida. Ahora, si la intensidad de campo, la velocidad y la corriente están a 90 grados, armamos lo que ustedes deben acordarse como la regla de la mano derecha. Y si está todo a 90 grados, el seno de ese seno de alfa que sale ahí es igual a 1. Si es igual a 1, la fórmula se reduce B por L por mu por H, o B por L por B. Eso es un concepto de física de cómo se generan fuerzas electromotrices. Acá vamos a plantear el ejemplito en donde arriba todos ven en tres posiciones distintas una espira que está vista en corte. En una está en posición horizontal, en la otra en otra posición cualquiera a medida que va moviéndose, y en otra en posición vertical siguiendo las líneas de fuerza. En el primer caso, nosotros tenemos el campo magnético viaja de norte a sur. Entonces, un diferencial de movimiento de la espira, en ese diferencial muy chiquitito, la espira está como moviéndose paralelo al campo. O sea que no corta casi nada de línea de fuerza. En el dibujo del medio, a medida que va girando,
va tomando otra posición y las líneas de fuerza empiezan a preponderar sobre el conductor. Entonces el conductor va cortando más líneas de fuerza. Hasta que llegamos a que la espira toma la posición vertical, en donde el conductor que está arriba, cualquier pequeño movimiento que tenga, corta el máximo de línea de fuerza. O sea que acá el movimiento es paralelo, acá tiene una posición cualquier alfa, y acá el movimiento está perpendicular a la línea de campo. Con ese concepto es para explicar por qué hablamos del seno de phi que sea igual a 1. El movimiento de ese conductor completo, como está girando alrededor de un eje, podemos hablar que gira a una cierta velocidad. Esa velocidad, ustedes se deben acordar, que le llamamos velocidad angular, que es igual a 2pi por f. Y nosotros los eléctricos le llamamos omega a esa velocidad angular. ¿Sí? En física a lo mejor tengan otro nombre, otro número, pero nosotros lo nominamos como omega, porque omega es un símbolo internacional para aplicar el electrostatic. 2pi por f. La fuerza electromotriz en cada lado de la espira está dado por la fuerza electromotriz de la bobina, es igual a la velocidad de la bobina, por la velocidad angular, por el largo, por la intención del campo. Bn es la velocidad de la espira, en dirección normal. ¿Sí? Y podemos decir que el componente normal B, que sí es constante, de paso a la otra página, decimos que la fuerza electromotriz máxima es por B, o sea, velocidad por el largo, ¿sí? En cada cara de la bobina, por la inducción. La velocidad es omega R, entonces decimos que es un medio de omega por A. El A es el ancho de la espira, lo que hace que el radio sea la mitad del ancho, y es cierto. La fuerza electromotriz máxima, entonces, lo resumimos en esta fórmula que está acá. Siguiendo, acomodando un poco los datos de esta fórmula, decimos que A por B minúscula, A minúscula por B minúscula, es el largo por el ancho de la bobina. Entonces, podemos decir que la sección de toda la espira. Por eso le decimos S mayúscula, por B. También sabemos de física que esa sección de una espira por la inducción es igual al flujo, que en este caso va a ser máximo porque la fuerza electromotriz es máxima. Entonces, para toda la espira, son las dos caras de la espira, todo esto hay que multiplicarlo por 2. Entonces, al multiplicar por 2, desaparece el 1/2. Entonces me queda que la fuerza electromotriz máxima es igual a phi máximo por omega. Valores instantáneos. ¿Qué significa valor instantáneo? Como la espira va girando, la fuerza electromotriz inducida a lo largo de todo el giro no es constante, es variable. Entonces, como es variable, nosotros vamos a decir que los valores van a ser instantáneos. ¿Por qué? Porque en cada instante de tiempo los valores van a ser distintos. Uno más grande, más chico, son distintos. Entonces, esa fuerza electromotriz la vamos a llamar instantáneo y con valores en minúscula. Son valores instantáneos. Y de ahora para siempre vamos a hablar de valores instantáneos con letras minúsculas. Ustedes ven que acá hablamos del seno de omega t. ¿Por qué? Porque ahora, al ser valor instantáneo, tenemos que hacer participar el tiempo, que es la velocidad. Entonces, hacemos un despeje, omega por el flujo, y nos queda el seno de omega t. El flujo atraviesa la espira, el flujo total, y podemos llegar a encontrar cuánto vale el flujo.
Por ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida era menos, esta formulita se llama diferencial de flujo con respecto al tiempo. El diferencial es porque es una velocidad de variación. El diferencial es sinónimo de decir qué velocidad tiene la espira o qué velocidad tiene una función para moverse en el tiempo. Entonces, si la espira se mueve más rápido, gira más rápido, el diferencial este va a ser más grande. Diferencial de tiempo con respecto al tiempo. Entonces, al moverse más rápido, al ser más grande, la fuerza electromotriz inducida va a ser más grande. Esa es el flujo pasa por dentro de esa espira, que va desde el norte del imán al sur del imán. El flujo no se ve, pero son líneas de fuerza que van viajando de norte a sur en una sola dirección, y la espira, como es redonda, en esta posición, como yo te estoy poniendo la mano, estoy abrazando todas las espiras que pasan por dentro. Cuando la espira toma esta posición y las líneas de fuerza viajan así, no hay ninguna que pase por dentro de la espira. Y de ahí imagínate los términos medios. ¿Se ve mejor o no? ¿Estás viendo? Bueno. Bueno, acá habíamos dicho que la ley de Faraday estamos referidos a la deriva del flujo con respecto al tiempo. La derivada era la velocidad de variación. Y de acá se deduce de que cuando más velocidad tenga la espira, la fuerza electromotriz va a ser mayor. Por otro lado, decíamos que la fuerza electromotriz inducida instantánea era igual al flujo máximo por el seno de omega por omega. Omega seguía siendo la velocidad angular. Por ahora, velocidad angular, después un poquito más adelante, la vamos a llamar de otra forma, que es lo que ustedes lo que conocen. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, yo tengo un eje coordenada en donde en la ordenada está el flujo y la tensión instantánea. Vamos a ver que la fuerza electromotriz tiene una onda senoidal. ¿Por qué senoidal? Bueno, ustedes se deben acordar un poco también de análisis de álgebra, que un elemento de rotación genera una senoide en movimiento. ¿Cómo? Ustedes se acuerdan que yo digo acá, el flujo tiene una función cosenoidal y la fuerza electromotriz tiene una función senoidal. Entonces, entre una y otra hay una diferencia de 90 grados, porque una es coseno y la otra es seno. Entonces, si yo tengo la fuerza, la función de la fuerza electromotriz, esta, la función es seno, la función de flujo va a ser coseno. Y con el signo positivo, acá no hay ningún signo. Entonces arranca desde el punto positivo máximo. Entonces continúa la función coseno acompañando la onda, pero esa onda está desfasada 90 grados. Acá vamos a hacer un pequeño análisis. Si nosotros partimos de cero, imagínense ustedes que van caminando y van viendo la función, las dos funciones. Ustedes van a partir de cero y van a encontrar que un tiempo después, tiempo X por ahora,
va a pasar por cero el flujo. O sea que el flujo viene atrás de lo que sería la fuerza electromotriz. Y si siguen adelante, van a encontrar lo mismo. Yo tengo como punto de partida la función y un tiempo después pasa por cero la otra onda. Y si quieren tomar como referencia los máximos, es lo mismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el flujo, en este caso, con respecto a la fuerza electromotriz, vamos a decir que si el flujo está en máximo acá, pasa por cero un tiempo después que la fuerza electromotriz. Entonces el flujo viene atrás de la FEM. Eso nos permite decir que el flujo está, en este caso, en atraso con respecto a la fuerza electromotriz. Esta explicación es importante. ¿Por qué? Porque después cuando veamos ya los valores de tensión, corriente, todo eso, vamos a poder determinar quién viene en atraso y quién viene en adelante. Valor medio eficaz. Vamos a definir el valor medio. Si yo pudiera sacar esto de acá. El valor medio. El valor medio de una onda cualquiera, esto en física, es 1 sobre delta t por la integral de t entre dos puntos distintos de tiempo por el diferencial de tiempo. Esto es netamente analítico, pero esta expresión la vamos a utilizar y la necesitamos para que planteemos esta otra, el valor eficaz. El valor eficaz tiene una definición que es importante que ustedes la conozcan, que acá la vamos a ver en fórmula, pero ustedes la van a tener que leer, que están en todos los manuales, en los catálogos. El valor eficaz se define como el valor de una corriente continua que circula por una resistencia fija y que disipa la misma cantidad de calor que una corriente alterna pasando por la misma resistencia. La corriente continua tiene el valor constante y la corriente alterna, como vimos recién, va variando en función senoidal. Entonces, si yo hago pasar por una resistencia una corriente continua y que me genera un calor determinado, y después hago pasar una corriente alterna que genera el mismo calor, el valor de esas dos corrientes es la misma y le llamamos valor eficaz. Para que todos sepan, el valor eficaz es el valor que miden los instrumentos normales que tenemos nosotros, voltímetro, medímetro, todos los instrumentos, salvo indicación específica del instrumento. Ese instrumento, todos miden valores eficaces. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que fueran una aguja, esa aguja tiene que moverse de un máximo positivo a un máximo negativo según la onda, tantas veces como frecuencia tenga la señal. Entonces la aguja no le da energía, inercia para que pueda medir. Entonces nosotros hacemos la conversión de ese valor instantáneo senoidal al valor eficaz, que es lo que vamos a trabajar para trabajar todo en electrotécnica. Y siempre lo vamos a referir a los valores instantáneos. Entonces, trayendo ese conceptito a una corriente alterna, senoidal, tenemos la expresión que el valor del medio, como dice la formulita esta, hay una integral en entre medio. Ahora, la integral de una función seno, ¿cuánto vale? 0. La integral de una función coseno, ¿cuánto vale? 0. O sea, todas las integrales, estas, se hacen 0. Por lo tanto, el valor medio de la función senoidal es siempre 0. Entonces, usted imagínese en la senoide que va moviendo. Si me permite, voy a pasar para atrás. Ahí. La senoide esta, que se va moviendo, el eje de ese senoide no es ni más ni menos que este 0 que está acá. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en parte positivo lo tengo en parte negativa.
Entonces la integral de esta onda es 0. La integral de una función seno completa, de un periodo completo, es 0. Y la cosenoidal es lo mismo. Por eso decimos que el valor medio de una onda senoidal es 0. Cuando nosotros hablamos de valor medio, vamos a ver más adelante que hablamos de medio periodo, no del todo el periodo completo. Porque el periodo completo es 0. El valor eficaz, si ustedes ven acá arriba, el valor medio tiene esta expresión. El valor eficaz tiene la raíz cuadrada de la misma expresión. Entonces yo a esta función del valor medio le saco la raíz cuadrada, obtengo el valor eficaz. Algunos libros le llaman a esto valor medio cuadrático, porque es la raíz cuadrada. Entonces, para encontrarlo nosotros elevamos al cuadrado esta función, porque el valor medio decimos que es 0, entonces lo vamos a elevar al cuadrado, por lo tanto se eleva al cuadrado toda esta función y da como resultado esta expresión. Pero le llamamos cuadrático porque tiene el valor de i que está puesto al cuadrado. Desarrollando toda esta expresión que está acá, ustedes llegan al final de la expresión, hay que hacer esta integral y demás, y máximo, aparece un signo i con un signito arriba. Eso es una indicación del valor máximo de la función. Dijimos que la corriente tenía valor instantáneo, porque en cada valor, cada instante de tiempo, iba variando. Pero hay un punto en donde la función es máxima, positiva o negativa. Y ese valor máximo es siempre constante, vale siempre lo mismo. En cualquier función es siempre constante. Por eso lo van a después sacar afuera de la función. Y me queda raíz de 2. De ahí deduzco que el valor eficaz, ese valor eficaz que era igual a una corriente continua que habíamos dicho recién, es igual a 0,7 por I máximo. Si usted tiene el valor máximo de la función, al multiplicar por 0,707, obtienen cuánto es el valor eficaz. Obviamente, ven que en esta formulita el valor eficaz desapareció el tiempo. ¿Por qué? Porque en la integral, al integrar la función, desaparece el tiempo. Y al desaparecer el tiempo, este valor eficaz no depende más del tiempo. Y depende de I máximo, que dijimos que era constante, que siempre vale lo mismo. Y de otro número que también es constante. De ahí decimos que el valor eficaz es constante. Después tenemos, vamos a hacer, voy a correr un poquito para que lo puedan ver, representación analítica de los fasores. Vamos a recordar primero qué son los fasores. Ustedes conocen de física o de algún otro movimiento que hayan tenido vectores. El vector es una representación que nos representa el movimiento que tiene dirección, punto de acción de la fuerza, ¿no? Mientras que los fasores son muy parecidos, pero que no tienen movimiento rectilíneo, tienen un movimiento giratorio alrededor de un eje. Entonces los fasores en electrotecnia son, imagínense ustedes, vectores, pero que giran alrededor de un punto. Entonces, la posición de cualquier fasor en un punto la vamos a encontrar formando con respecto a los ejes coordenados un triángulo. ¿Cómo representamos eso? La representación
tiene varias formas. Una de ellas es polar, que se llama. Polar le representa, acá dice M, estoy hablando de álgebra, ¿no? Después lo vamos a llevar a electrotécnica. Un eje M, y a la par se le pone el ángulo que está, para decir en qué posición física está con respecto al plano. Y después ven al costado un M con un asterisco. Ese M con un asterisco significa la conjugada de ese fasor. La conjugada es el mismo fasor, pero con el ángulo cambio de signo. No es el complemento ni suplemento, es el mismo fasor con el ángulo cambio de signo. Después está la forma binómica, en donde es el triángulo que usted conoce, que es la parte base, y la A sería la base, y B, JB, la altura. El J es el operador J, que lo hace imaginario, sobre el eje de la Y. Y después está también M con el asterisco arriba. Después tenemos la expresión trigonométrica, que es la descomposición y la exponencia. Después acá hay unas relaciones que ustedes las van a necesitar después para los prácticos, en donde cómo se mueven estos números complejos. Después está el método simbólico, que ya lo vamos a introducir un poco más adelante, lo voy a aclarar, no lo aclaro ahora porque le falta información para entenderlo. Entonces, acuérdense que después cuando avance el curso vamos a ver el método simbólico. Y acá una consideración final. Cuando se opera con las operaciones o expresiones exponenciales de un complejo, en reemplazo de la función trigonómica simple, se sobreentiende que solo debe tenerse en cuenta lo que ocurre en la parte real o en la parte imaginaria, pero no lo que ocurre simultáneamente. O sea, cuando se descompone, se lo trata en forma de componente. Después se vuelve a componer. Y ya después vamos a aclarar, cuando hablemos de impedancia, por qué hago esta aclaración. Bueno. Volvemos. He tratado de ir lento, como pidieron otra vez. No sé si hará falta ir más lento, pues creo que no. Pero para entender mejor esto, es muy importante de que usted haga una lectura previa. Pusimos nosotros alguna información en la universidad, en el aula virtual, pero hay que leer un poco también la parte de bibliografía, ¿no? Yo voy a ver. Andrés Turquía pregunta, ¿cómo es el electroimán? Me gustaría encontrar quién es Urquía. Hola, ingeniero, ¿me escucha? Sí, lo escucho, pero no te veo. A ver. Me preguntan si lo voy a subir al PowerPoint. Esto es exactamente, ahí veo Urquía, ahí te estoy viendo. Esto es exactamente lo PowerPoint yo puse en la página PDF. Porque Sí. pensaba que no todos tenían el PowerPoint, entonces le puse lo mismo, exactamente lo mismo, en PDF. Entonces tienen toda esta información. Urquía. Un imán. ¿Vos sabés de qué se trata? Sí. Como hay un compañero que preguntó y usted explicó sobre una espira, se me vino a la mente que es como un electroimán, que las líneas de flujo, que hay un trozo de hierro en medio y está la espira que lo rodea
y hay líneas de flujo. Claro, son dos cosas que tienen un fenómeno parecido, pero son cosas totalmente distintas. El imán Ajá. es natural, es un hierro, como decías vos, que ya tiene línea de fuerza permanente, o sea que no necesita de ningún medio externo. Y el electroimán, sí, el electroimán necesita la acción de un campo magnético para imanarse. Cuando yo tomo ese hierro que decías vos y lo hago atravesar por una bobina y a esa bobina le hacemos circular una corriente, se genera un campo magnético de la bobina. Sí. Ese campo magnético abraza o hace circular el flujo a través del hierro. Entonces el hierro se le orientan las partículas y se transforma en un imán. Después vamos a ver que hay distintas consecuencias, distintas formas. Una es que yo oriento esas partículas, transformo el hierro ese en un imán, luego saco la bobina y ¿qué sucede? Pueden suceder varias cosas. Primero que el hierro vuelve a su estado natural, o sea, las partículas se vuelven a desordenar. La otra, que se desordenan, pero en un tiempo largo. Y la otra es que no se desordena nada. Saco el campo magnético y el hierro quedan con todas las partículas orientadas, es decir, queda magnetizado. Lo que normalmente sucede es que quede magnetizado. Nosotros hacemos circular una corriente en la bobina y dentro de esa bobina ponemos un destornillador. Luego, cuando sacamos ese destornillador de la bobina, el destornillador está transformado en un imán. Perfecto, gracias. Es un currito, digo yo, que siempre tienen los mecánicos. Cuando se le cae una radialista, una tuerquita, algo en un lugar difícil de acceso, magnetizan un destornillador con una bobinita y la batería, y con el destornillador magnetizado lo sacan.